Muy buenas tardes o buenos días en el horario que están viendo este video. Quiero darles la bienvenida al curso de presupuestos. Soy el magíster Pedro Figueroa Bolívar, quien está designado para la materia de presupuestos en la ciudad de Potosí. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes en este día para poderles guiar y también instruir o capacitar en la materia de presupuestos. Bueno, como es de su conocimiento, ustedes tienen el material de guía enviado por mi persona, pero también como una breve presentación, soy auditor financiero y en este día es un gusto dirigirme a sus personas para ayudarles en esta materia de presupuestos. Entonces, sin más que decirles, bienvenidos una vez más y a continuación les voy a realizar una presentación de el contenido que vamos a desarrollar en la clase, que en esta ocasión es de manera virtual. Bueno, básicamente en esta clase vamos a avanzar todo lo que son las bases teóricas del presupuesto y posteriormente vamos a ver los modelos de estimación de importes, especialmente de los rubros de ventas y compras. Entonces, para eso quiero compartirles la presentación correspondiente y hacerles una exposición de manera magistral para que ustedes puedan tener la información correspondiente. En ese sentido, para esta clase, como les decía, tenemos previsto este contenido de avance, ¿ya? Entonces, vamos a ir con ustedes revisándolos para que ustedes puedan aprovechar este conocimiento. Entonces, el contenido que tenemos previsto para esta materia es el siguiente, básicamente. Conceptos y generalidades de presupuestos, presupuestos de ingresos, presupuestos de costos y gastos, y vamos a hacer el esfuerzo para llegar a la proyección de estados financieros. Estos dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2, son básicamente, especialmente el 1 es de carácter teórico. El capítulo 2 tiene ya una parte teórica y una parte práctica. Y el capítulo 3 prácticamente va a ser una aplicación, una simulación de datos que vamos a plantearnos para resolver casos prácticos. De igual manera, el capítulo 4. En ese sentido, vamos a continuar avanzando con ustedes. Bueno, de acuerdo al contenido que estamos desarrollando, en los aspectos generales, vamos a ver que el presupuesto es una presentación en términos quizás es una conjunción de dos términos y supuesto. La primera palabra es pre, la segunda palabra es supuesto. ¿Qué significa pre? Significa previo, que es como antes, que significa, podríamos decir, una anticipación. Y el supuesto es suponer, ¿no? Entonces de ahí viene prever un supuesto
o planificar un supuesto o estimar un supuesto. El presupuesto sería prever un supuesto, es decir, dar por sentado algo que va a ocurrir de manera anticipada. Entonces, en palabras más sencillas, el presupuesto sería eso, ¿no? Un supuesto previo de ciertos hechos o ciertas actividades, y en el caso de términos cuantitativos sería un supuesto previo de importes que se pretenden ejecutar o realizar en una determinada línea de tiempo y acompañada de un proceso. ¿Ya? Por eso menciona que este presupuesto está relacionado o está representado en términos de contabilidad, ¿no? Términos de actividad, términos de organización. Entonces, ¿qué se supone? O sea, ¿qué se estima? ¿Qué se prevé o qué se planifica? Se planifica términos cuantitativos de contabilidad, términos cualitativos en actividades, también cuantitativas. Se planifica organización, se planifican metas, ¿ya? Que una organización desea alcanzar. Eso sería el presupuesto, el concepto de presupuesto. Bueno, ¿cuál sería el proceso presupuestario? El proceso presupuestario que se aplica son básicamente, o consta básicamente de 4 elementos. En el punto 1, inciso A, hablamos de la primera etapa, que sería la definición de directrices a los responsables de elaboración del presupuesto. ¿Qué es una directriz? Una directriz es una línea que se sigue, es una línea maestra, podríamos decir, es una guía, es algo que da dirección. Directriz es una dirección. Entonces se definen las direcciones, las directrices para elaborar un presupuesto, ¿ya? De parte de los responsables. O sea, quienes definen esas directrices son los responsables de elaborar el presupuesto. En segundo lugar, viene la etapa de la elaboración de los planes, de programas y presupuestos. ¿Cuál será la diferencia entre planes, programas y presupuestos? Un plan, por ejemplo, un plan estratégico, involucra no solo objetivos estratégicos, también involucra procesos, involucra estrategias, involucra recursos humanos, tecnológicos, capital, etc. Un plan es más grande, es un paraguas más grande que un programa y un presupuesto. Un programa es una lista de actividades a ejecutar, ¿ya? Que conlleva cronogramas, muchas veces, también los recursos que van a intervenir. Y un presupuesto se reduce principalmente a términos cuantitativos, ¿ya? O a techos numéricos, podríamos decir, principalmente. Luego, la tercera etapa, después de haberse elaborado los planes, programas y presupuestos, sigue lo que se llama la aprobación de los presupuestos. Obviamente, un presupuesto, después de ser elaborado, debe ser aprobado por las instancias correspondientes. Dependiendo la estructura orgánica de cada empresa, también dentro de lo que etapas a los prácticamente es aplicar y poner en práctica lo que se había planificado o se había diseñado en el punto número 1. Entonces, llegan a los diseñados y bueno, esas actividades que se en el punto 1 van a ser representados por términos cuantitativos, ¿no? E indicadores. En nuestro caso, en la contabilidad llega a estimaciones numéricas, ¿no? E importes. Bueno, se concreta en ese punto la elaboración del presupuesto.
En el punto C, que es la ejecución, una vez que se ha planificado, una vez que se ha elaborado el presupuesto, corresponde realizar un proceso o la etapa de ejecución. La ejecución no es nada más que la realización o la materialización de lo que se había planificado o lo que se había presupuestado. Por ejemplo, si una empresa ha presupuestado comprar maquinaria, por decir, inversión, la ejecución corresponde a comprar esa maquinaria en la fecha establecida de acuerdo a los techos económicos o de recursos planificados y presupuestados. La siguiente etapa, que es el control, básicamente consiste en medir los propósitos, planes y programas que se habían planificado, si se están realizando de la manera que se ha planificado, ¿ya? Corresponde también a un monitoreo, a un seguimiento y a un acompañamiento en la etapa, ¿sí? Entonces, finalmente viene la evaluación, ¿no? Una vez ejecutado el presupuesto y realizado el proceso de control, no concluye acá el proceso del presupuesto, sino más bien eh, viene la etapa de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos en materia de contabilidad, tenemos montos presupuestados y montos ejecutados, tenemos variaciones. Las variaciones pueden ser muchas veces en defecto y otras veces en exceso, es decir, que se ha pasado los techos y en otros casos está por debajo del techo. En esta situación corresponde realizar evaluaciones para poder identificar los factores de alejamiento de lo presupuestado. Dentro de lo que es el contexto y la experiencia de las empresas, las variaciones normalmente no deberían de superar entre el 2 al 4%. Algunos proyectos internacionales establecen su margen de variación que está entre el 5 y el 10%. Cuando son márgenes superiores a ese porcentaje, requieren explicaciones más profundas y detalladas en la evaluación. Debe explicarse por qué se ha sobre ejecutado y por qué se ha subejecutado. Bueno, ahora vemos un poquito los elementos del presupuesto. ¿Cuáles son los elementos del presupuesto? Bueno, un presupuesto debe ser integrador. ¿A qué se refiere con integrador? Se refiere a que eh, debe ser, debe involucrar más bien a todas las áreas de la organización. El presupuesto no corresponde solo al área de contabilidad o al área de finanzas, sino más bien corresponde a involucrar cada unidad o área económica o no económica de la organización. Y si ponemos un ejemplo, estaríamos hablando de que el presupuesto debería incluir, involucrar a producción, a comercialización, administración, publicidad, marketing, etcétera, etcétera. Mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de una palabra integrador, se refiere básicamente a que debe involucrar todas las áreas de la organización en la elaboración del presupuesto, por eso se llama integrador. Posteriormente, debe ser coordinador, es decir, no solo involucrar, sino que se debe coordinar. Eso significa consultar, consensuar entre las diferentes áreas y diferentes autoridades de la organización. Y otro de los elementos que conlleva realizar presupuestos es contar con recursos, es monetizar lo que se quiere hacer. Si se quiere vender, se quiere comprar, se quiere construir, se debe monetizar y hablar en términos de dinero. Continuamos. También debemos mencionar los objetivos
que tiene un presupuesto. Si bien los objetivos del presupuesto son integrador, coordinador e incluye recursos, principalmente los objetivos del presupuesto es materializar los planes de la organización, medir los resultados en función de los planes estratégicos de una empresa. Es decir, el objetivo del presupuesto es saber si lo que se ha planificado está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y si se ha cumplido, muy bien, está dentro de los rangos establecidos. Y si no se ha cumplido, ¿por qué se ha alejado? Explica las razones de por qué no se ha logrado ejecutar como se ha planeado. Importancia de los presupuestos. La importancia de los presupuestos reside en los siguientes puntos. 1. Ayuda a minimizar los riesgos en las operaciones de la organización. ¿En qué sentido los riesgos? Cuando hacemos de presupuestos, hablamos de escenarios, ¿no? Optimistas, pesimistas, realistas. Y un presupuesto normalmente tiende a tomar el escenario realista o pesimista. Entonces, ante posibles pérdidas, ayuda a minimizar los riesgos. Es decir, cuando tomas el peor escenario posible, sabes que la organización puede tener pérdidas. Entonces, si lo has contemplado esos riesgos en el presupuesto, la organización sabe a qué se está enfrentando en el tiempo. En segundo lugar, la importancia del presupuesto reside en que a través de esta herramienta se puede mantener el plan de operaciones de la empresa en límites razonables. Es decir, si hemos presupuestado, digamos, 100.000 bolivianos de sueldos, entonces, ¿qué quiere decir? Eso es lo que puede pagar la empresa durante el año. Entonces, cuando se va monitoreando, se va indicando que estamos dentro de los límites razonables de ese gasto. No nos estamos sobrepasando. En tercer lugar, sirve como mecanismos para la revisión de políticas y estrategias, ¿no? Mecanismos para la revisión de políticas y estrategias y direccionar a lo que se busca, ¿ya? En cuarto lugar, cuantifica en términos financieros los diferentes componentes de su plan. Es decir, cuando dice cuantifica, le asigna un monto a cierta operación, transacción, o gasto, o ingreso, o inversión. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que se hace básicamente, y en esto reside la importancia. Por eso podemos decir que el presupuesto es muy importante para las empresas, ¿no? Posteriormente podríamos mencionar también que las partidas presupuestarias sirven como guía de ejecución de programas de personal en un determinado periodo de tiempo. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros presupuestamos líneas, como les mencionaba, de inversión o gasto, en el caso de gastos, sueldos, por ejemplo, estamos hablando que sirven de guía. Es decir, no nos podemos alejar de esa línea de presupuestos. No nos podemos alejar de lo que se había planificado. Y eso es muy importante porque el presupuesto es como un mapa y nos dice por dónde debemos ir y hasta dónde podemos llegar. Luego, los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades totales de la compañía y a dedicarse a planear. Bueno, un escritor decía, siempre es más importante planificar que ejecutar. Entonces ponía el límite de 80% planificación y 20% de ejecución. En la realidad yo diría que es un 40 de planificación y un 60 de ejecución. La planificación es muy importante, ¿no?
En ese sentido, la gerencia de una empresa debe analizar y la, debe ver o debe revisar, podríamos decir, eh, la, el- la ejecución del presupuesto, ¿no? Y constantemente mover la flexibilidad de forma que ese presupuesto sea muy útil para la empresa. Posteriormente, los presupuestos sirven como medios de comunicación, es decir, esos presupuestos informan a los diferentes niveles cómo está la empresa en los rubros presupuestales. Ahora vemos un poco las ventajas de estos presupuestos. ¿Cuáles son las ventajas de los presupuestos o la elaboración de los presupuestos? La ventaja es, uno, que el personal se concentra en la consecución de objetivos y metas. Bueno, cuando tienes algo planificado y está claramente establecido en un documento que se llama presupuesto, el personal se concentra en eso. Cuando te dicen el presupuesto que tienes que vender 15.000 unidades de un producto A, el personal se dedicará y se enfocará en vender los 15.000 unidades de ese producto. En segundo lugar, la gerencia realiza un estudio temprano de problemas, es decir, si hubiera, digamos, desvíos significativos o variaciones significativas, obviamente la gerencia, teniendo un presupuesto, va a poder decir que está alejado y analizará las causas de esa variación. En tercer lugar, permite plantear las políticas, es decir, un presupuesto bien elaborado permite establecer políticas para una organización. En cuarto lugar, ayuda a la planeación de los costos. Todo presupuesto ayuda a planear costos. No solo es la planeación de ingresos, gastos, activos o obligaciones o inversión, sino también de los costos, que es muy importante para las empresas industriales y comerciales. Posteriormente, tener un presupuesto ayuda a optimizar el uso de los recursos, ¿sí? Es decir, no se malgastan o no se derrocha o no se despilfarra los recursos, sino más bien se controla. Finalmente, facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades de la empresa, ¿no? Después permite controlar no solo la parte económica, sino también el funcionamiento de la organización respecto a recursos humanos. Uno no pensaría que hay desventajas, ¿no? Sin embargo, también existen desventajas cuando no están bien elaborados principalmente los presupuestos. En primer lugar, una de las desventajas es que los datos, al ser estimados, están sujetos a juicio o la experiencia de quienes lo determinan. Bueno, muchas veces puede ser sesgada esta información o la información del presupuesto cuando participan especialmente pocos, o cuando no se incluye o cuando no se involucra a todas las áreas. Entonces, y lo elabora una sola persona, el presupuesto va a estar obviamente sujeto al conocimiento de esta persona, ¿no? O a la experiencia. En segundo lugar, cuando se usa como herramienta exclusiva de la gerencia y sustituye a la administración. Muchas veces se concentran tanto en el presupuesto y lo hacen inflexible que no dejan analizar a la gerencia muchas veces, ¿no? O cambiar ciertas cosas que se quedaron en el presupuesto, que están incorrectas, pero cuando existe, digamos, podríamos decir, una sobrevaloración del presupuesto, no la quieren cambiar, entonces reemplaza la capacidad de la gerencia para poder modificar ciertas cosas. Bueno, después otra de las ventajas es su implementación requiere tiempo, por lo tanto, los resultados se observan en un tercer periodo, mínimamente. Lo que nos quiere decir es que elaborar un presupuesto no es sencillo. En segundo lugar, los resultados de este presupuesto no se obtendrán de manera inmediata, sino en el tiempo. Motivos de fracaso.
motivos de fracaso. Vamos a ver cuáles serían los fracasos dados en el presupuesto. Estos fracasos mencionamos a continuación de los presupuestos, o podríamos decir de otra forma los presupuestos por qué fallan o por qué fracasan. En primer lugar, los presupuestos fallan cuando se estudian solo las cifras y no los antecedentes y causas. Bueno, hablamos de letra muerta o de importes cerrados, es decir, hablamos de que hay pérdida, pero no queremos analizar las razones de por qué se ha perdido o por qué hay pérdida. En segundo lugar, cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa. Es decir, elaboramos un presupuesto, pero no definimos quién lo ejecuta, quién lo supervisa, quién lo controla y quién lo evalúa. Entonces, el presupuesto queda al aire, ¿verdad? Y no tiene utilidad. En tercer lugar, cuando no hay coordinación entre diversos niveles jerárquicos, como mencionamos anteriormente. Obviamente, si uno de los gerentes se encarga de realizar y no comparte, no coordina con los demás gerentes, el presupuesto se queda nada más en la experiencia de uno de ellos, muchas veces de dominio, ¿no?, de uno de ellos. Luego, dice que también es una desventaja cuando no hay buena comunicación. Esto es totalmente evidente, ¿no? Cuando se elabora el presupuesto se debe informar a todas las áreas involucradas. Todos deben saber porque de cierta forma se mencionan los objetivos que se buscan con la ejecución del presupuesto. Pero cuando no ocurre esta comunicación, entonces hay personal que no sabe y no lo realiza, no lo ejecuta el presupuesto. Clasificación de los presupuestos. Bueno, respecto a la teoría y los conceptos de presupuestos, tenemos estas clasificaciones por su naturaleza. En primer lugar, según su flexibilidad, es decir, si se puede cambiar o no. Estos presupuestos, según su flexibilidad, son rígidos, estáticos, fijos, asignados, o flexibles y variables. Rígidos significa que no se puede cambiar nada, estáticos dice que no son rápidos, son lentos, fijos o asignados que no tienen variación o movimiento. En cambio, los flexibles sí son cambiables, son modificables en el tiempo. Entre un presupuesto rígido y un flexible, se prefiere tener un presupuesto flexible. Los presupuestos también se clasifican según el tiempo, a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué es a corto plazo dentro de la materia de economía o contabilidad? El corto plazo es a un año de tiempo o menos de un año. El largo plazo estaríamos hablando de 3 años para así, ¿no? En tercer lugar, se clasifican según el campo de aplicación. Entonces podríamos decir que los presupuestos pueden ser de operación o económicos, presupuestos de ventas, de producción. También se clasifican según el campo de aplicación. Pueden ser de compras, costo de producción, flujo de efectivo, presupuesto financiero y de tesorería. O sea, todos esos presupuestos son por rubros de la empresa que están realizando. También se clasifican según el sector de la economía en el cual se utilizan. Finalmente, pueden ser presupuestos del sector público y sector privado. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta primera instancia, que son los conceptos generales del presupuesto. Bueno, vamos a entrar a, como les mencioné también, unos cuantos minutos a el sustento teórico de la estimación de presupuestos de ingresos y gastos. Especialmente
en la parte de conceptos. Entonces, vamos a dejar de compartir esa pantalla y vamos a compartir otra que tenemos, otra presentación que tenemos en puerta para que podamos continuar con el avance. Entonces, a continuación, les comparto siguiente pantalla, ¿no? Una vez que nosotros hemos conocido o hemos estudiado los conceptos básicos del presupuesto, necesitamos introducirnos, como hemos dicho en nuestro contenido, al análisis de ingresos y gastos. Y en esta sesión, en esta primera parte del video, vamos a ingresar a revisar los conceptos básicos de ingresos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar en primer lugar, ¿qué es un ingreso? Bueno, por la experiencia y el conocimiento que nosotros tenemos, el ingreso es un rubro, ¿no? de la actividad de la empresa. Pero en materia de presupuestos, básicamente consiste en estimar los ingresos, ¿no? Y en ese sentido, al estimar los ingresos, tenemos los siguientes objetivos. Acá vamos. Entonces, ¿qué objetivos perseguimos presupuestando ingresos? Los objetivos que buscamos al presupuestar ingresos son los siguientes. En primer lugar, necesitamos saber qué son ventas que involucran, ¿no? En segundo lugar, necesitamos saber o analizar los elementos internos y externos de la empresa. Bueno, analizar factores internos y externos es poder determinar cómo vamos a desarrollar nuestra actividad y nuestro negocio en el tiempo, por lo cual nos permite, digamos, revisar ese contexto para proyectar nuestras ventas. También, al hacer un presupuesto de ingresos, buscamos desarrollar modelos de pronóstico de ventas, ¿no? ¿Cuál es el más adecuado para nuestra empresa? Finalmente, al hacer un presupuesto de ventas, elaboramos un presupuesto cuantitativo, especialmente para el rubro de ventas. En primer lugar ocurre eso, ¿no? Establecer los objetivos del presupuesto de ingresos. En segundo lugar, establecemos o revisamos para hacer un presupuesto de ingresos o ventas, revisamos los factores de incidencia en ventas. Los factores de incidencia en ventas, aquí dice ventas, son factores que afectan las ventas. Tenemos tres tipos de factores que afectan las ventas. En primer lugar, factores específicos. En segundo lugar, la economía general. En tercer lugar, factores administrativos. Luego, estos factores específicos se subdividen en ajustes, en cambios, crecimiento de las ventas. En primer lugar, me estoy adelantando. En primer lugar, vamos acá. Los factores específicos se refieren a ajustes, cambios y crecimiento. El primer factor de economía general se refiere al contexto económico del país, ¿no? El que está atravesando la empresa. Y los factores administrativos se refieren a los factores internos de la empresa, recursos humanos, capital, de trabajo, etc. Todo aquello que depende de la empresa. Estos son factores externos, los factores específicos. La economía general también es externa, no podemos manejar, pero los factores administrativos son internos, por lo tanto se pueden cambiar, corregir, etc. En cambio, los factores específicos, tales como ser los ajustes, cambios y crecimiento, no dependen de la empresa, son más datos o factores que se producen en el medio en el cual estamos ejecutando nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de factores de cambio, en el transcurso del tiempo, después de haber presupuestado, pueden haber cambio de producto,
de la producción, del mercado, de las políticas de ventas. Pueden haber esos cambios, tanto, digamos, dentro de la empresa como también en el sector donde se desarrolla la empresa. Por lo tanto, no se puede manejar mucho. ¿Por qué? Porque al final, digamos, ese producto, esa producción, dependen del mercado, de la demanda. También no podemos manejar mucho el mercado, el estudio de mercado, porque eso está en función a la demanda y la oferta. Son cosas que no podemos cambiar en el transcurso del presupuesto porque son externos. Luego dice que vemos el crecimiento y la tendencia, ¿no? Algo que ocurre en el sector, o sea, cómo va. Muchas veces podemos ver la pérdida, ¿no? Puede haber decrecimiento, o en algunos otros casos puede haber crecimiento. Entonces, eso es lo que se maneja, lo que es de factores internos y externos. Luego, en la elaboración de presupuestos de ingresos, tenemos que ver también los pronósticos de ventas. ¿Ya? Al realizar un pronóstico, es decir, al proyectar ingresos o ventas, debemos considerar los siguientes 7 elementos. En primer lugar, selección del método adecuado. O sea, hay varios métodos, de los cuales nosotros vamos, más de 7 métodos para proyectar. Nosotros vamos a usar 3 o 4. O tal vez de los 4 que voy a explicar, uno lo vamos a aplicar. En segundo lugar, el formato contempla un sistema integral, es decir, debe involucrar a todas las áreas de la empresa. En tercer lugar, en algunos casos es necesaria la combinación de métodos. Esto es totalmente cierto, ¿no? No solo vas a aplicar un método, sino cuando hay necesidad, tal vez se hace la combinación de 2 métodos. En cuarto lugar, debemos considerar recolectar, ordenar y seleccionar adecuadamente los datos fuentes, es decir, debemos tomar los datos correctos y no cualquier otro dato. Si tomamos cualquier dato, el riesgo es de que nuestro presupuesto sea totalmente alejado de la realidad. En quinto punto, debemos determinar los factores que influyen en el presupuesto, ¿no? Como hemos mencionado, factores internos, externos, ¿no? Sexto punto, debemos aplicar uniformidad por línea de producto, es decir, debemos aplicar un presupuesto por cada producto y no mezclar, ¿no?, varios métodos a un producto. Séptimo, buscar la objetividad del presupuesto. El presupuesto siempre tiene que ser real y objetivo. El presupuesto no puede ser en ficción, ¿no?, o simple un deseo. Bueno, eso es el pronóstico. Finalmente, mencionamos acá, vamos a mencionar finalmente los modelos y métodos de presupuestos, ¿no? Entonces, ahora mismo les menciono estos métodos. Entonces, hay más de 7 métodos de acuerdo a ciertos autores y en el texto también que estamos usando de base, tenemos más de 7. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia y la realidad, los métodos que más se utilizan son estos 4, ¿no? Incremento absoluto, incremento porcentual, planificación por áreas, participación en el mercado. En particular, estos 4 métodos se utilizan para la proyección de ingresos en el presupuesto. Vamos a quedar hasta acá en cuanto al presupuesto de ventas y la siguiente sesión, en el siguiente video, vamos a elaborar la aplicación de estos métodos y finalmente vamos a entrar al estudio del presupuesto de gastos también, para luego finalmente poder ejecutar un caso práctico real de una empresa y en el tiempo que nos quede proyectar ingresos, gastos y también resultados. Muchas gracias. Continuamos en el siguiente video, en la sesión 2. Hasta entonces.